Amigos, bienvenidos al Discipulado Empresarial. Soy el doctor Edwin Ibarra. Bienvenidos a este Discipulado Empresarial de este día. Quiero comenzar comentándoles una historia. Antiguamente existió un gran hombre a quien yo respeto mucho, admiro mucho por sus escritos, como es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue alguien, tal vez usted conoce la historia, fue llamado por Dios para ser uno de los mayores apóstoles que hay en la historia cristiana. Este hombre, aparte de ser un apóstol, pues fue obviamente un maestro, fue un instructor, fue un padre para muchos de sus allegados, de sus alumnos. Pero uno de sus alumnos especiales fue un hombre llamado Timoteo. Timoteo era un joven inexperto, como muchos de nosotros cuando arrancamos nuestra vida diaria, nuestra juventud. Empezamos obviamente cometiendo muchos errores, muchas alteraciones, muchos problemas. Y Timoteo fue necesario ser instruido por el gran maestro como era el apóstol Pablo. Este maestro obviamente se dedicó con ahínco a muchos, pero Timoteo fue especial. Y lo que vamos a platicar el día de hoy fue el consejo que Pablo le dio a Timoteo, que yo quiero transmitírselo a todos ustedes empresarios que me están viendo el día de hoy y escuchando. Porque ser empresario no es simplemente poner un negocio y generar ganancias, contratar personal. Hay cosas importantes que pueden pasar o que deben de pasar en el interior. Aquí estamos hablando de carácter, de lo que hay dentro, que creo que son de las cosas importantes que no debemos soslayar, no debemos obviar cuando hablamos de las cualidades empresariales, que eso es lo que quiero hablar el día de hoy, cualidades empresariales. ¿Cuáles son esas cualidades que debiera de tener un empresario en el momento de emprender? Hay un versículo que yo quisiera leerle en 1 Timoteo 6:11 y dice: pero tú, que eres hombre de Dios, huye de todo eso y busca con ahínco la rectitud, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la dulzura. Anteriormente le había estado hablando que tuviera mucho cuidado con los falsos maestros que habían, y le estaba hablando también del problema de ir tras las riquezas deshonestas. Él decía: conténtate con tener comer, donde dormir, techo, ropa, y Dios te va a bendecir. Pero él decía: no caigas en el juego de las riquezas. Pero le da 6 consejos importantes que creo que a él le hablaba como pastor de esa red, pero yo les puedo hablar a ustedes como pastor de empresarios. Y todo empresario que quiera hacer bien las cosas delante de Dios, aquí hay algunos consejos que creo yo sería importante que los considerara para tomarlos. El primer consejo que le da tiene que ver con la rectitud. La rectitud, lo recto. Lo recto es que no tiene curvas, que no tiene ondulaciones. Es recto. Usted puede ver hasta la distancia en una línea recta, por ejemplo, en una carretera. Pero, ¿qué es lo que dice el diccionario bíblico respecto a la rectitud? Dice: cualidad o virtud que mueve a la persona a realizar correctamente, con nobleza y transparencia, una acción, o a cumplir un deber o disposición. La rectitud es sinónima de nobleza, de conciencia del deber, de fortaleza, de justicia, de integridad moral. Recto es, de alguna manera, si lo podemos definir, realizar las cosas correctamente. Porque siempre hay varias formas de hacer las cosas, o en general hay 2 formas de hacer las cosas: la forma correcta y la forma incorrecta. Obviamente a veces la correcta tiene distintas subdivisiones en que usted puede hacer las cosas, pero en general hay 2 cosas, o 2 formas, mejor dicho, de cómo hacer las cosas. Y el apóstol Pablo le estaba diciendo a su alumno Timoteo: ten rectitud, busca con ahínco
la rectitud. Deja por un lado las ganancias deshonestas o el deseo, la avaricia, la codicia de hacerte rico. Y no es porque la riqueza por sí mismo sea mala, sino estaba hablando de poner el corazón en las riquezas. Y ahí es donde creo el apóstol Pablo le estaba orientando. Entonces, hablando de rectitud, se debe tener rectitud desde el corazón, porque realmente desde ahí es donde arranca toda la rectitud. Lo que hay dentro en el corazón es lo que al final de cuentas hace que nosotros podamos tener la posibilidad de caminar en rectitud desde el corazón. Por eso hay un pasaje bíblico que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, tener rectitud desde el corazón tiene que ver con las intenciones que yo pueda tener para otra persona, las intenciones que yo tenga cuando hago un negocio. Ahora, también habla de tener rectitud en las palabras. Hablábamos previamente que de la abundancia del corazón habla la boca. Y eso es importante porque lo que usted dice muchas veces refleja lo que realmente hay dentro del corazón. De tal manera que alimentar bien el corazón, tener bien cuidada la fuente cardíaca, que tiene que ver no con la sangre, sino con las emociones y con todo lo que lanza hacia afuera, producto de las palabras que hace. Pero también la rectitud tiene que ver con la conducta, con lo que yo hago, no solo con lo que hay dentro del corazón, sino con lo que hablo. Porque yo puedo hablar muy lindo, pero mi conducta puede estar alterada. De tal manera entonces que hable ahora y también que actúe en consecuencia, es decir, en rectitud. Nuestra conducta debe ser hecha desde nuestras intenciones, debe ir rectamente. Todo debe ir concatenado de tal forma que nosotros podamos ser guiados a un camino recto. No hay pierde. Por eso es que los mandamientos que Dios da para el empresario tienen que ver con rectitud. Y si todos atendiéramos realmente a los mandamientos que da, creo que tendríamos muchos menos problemas que eso. También debe haber rectitud a la hora de juzgar una situación. Rectitud para no desviarse y apañar muchas veces las acciones malévolas que pueden haber en cualquier otro lado. De tal manera que tener rectitud en todo esto significa tener la posibilidad de tropezarse menos. Entonces también en juzgar y por último rectitud también en gobernar nuestra vida y que esto sea un aliciente para nosotros. ¿Se da cuenta? Ser recto empresarialmente hablando funciona, señores. Funciona en los negocios también. Ahora, la segunda cosa que le dio el apóstol Pablo, le dijo, busca con ahínco la rectitud y número 2, busca con ahínco la piedad. La piedad se ha traducido muchas veces como una cuestión religiosa. Lo hemos asociado mucho a la Madre Teresa, que de hecho ahorita vamos a explicar un poquito por qué esta mujer sí puede entrar en el ámbito de la piedad. Pero la piedad dice, se define en términos generales como la devoción religiosa, ¿ya? Así es como es un hombre piadoso, es una mujer piadosa. Pero también tiene que ver con la reverencia a Dios. Sin embargo, además de la fidelidad a manifestar, pero tiene que ver también en el aspecto humano, en la atención hacia las personas, especialmente hacia nuestra familia y dentro de ese grupo especialmente hacia nuestros padres. Un hombre piadoso, una mujer piadosa, va a tener en primer lugar a su familia a la hora de atenderlas en una forma adecuada. Ahora, tiene que ver también con la compasión y con la misericordia. Son aspectos, digamos, que tienen relación. Podemos encontrar otra definición que dice, es una virtud que por el amor a Dios inclina hacia los actos de compasión y de amor al prójimo. Si se da cuenta, la piedad tiene que ver entonces con la atención que yo le pueda dar a mi prójimo, a mi próximo, a mi vecino. Y ahí donde hago alusión que la Madre Teresa
actuó en consecuencia. Todo el mundo sabe y por eso creo que se ganó muchos premios y mucho reconocimiento como liderazgo de este tipo. ¿Por qué? Porque de alguna manera se preocupó. Los empresarios creo que no debemos olvidar la situación de nuestros empleados, la situación de las familias de nuestros empleados, la situación de nuestros familiares, la situación de nuestros padres especialmente, de nuestros abuelos, que hay muchos abuelitos que hoy son abandonados. Conmigo llega a veces abuelitos de 70, 80 años, es que no tengo para mi medicina. ¿Y cuántos hijos tuvo? Le pregunto yo. Tuve 8 hijos. ¿Cuántos nietos tiene? Tengo 25 nietos. Le digo, qué tristeza que usted pudo cuidar a 8 y 8 no lo pueden cuidar a usted. Es una vergüenza para nosotros como seres humanos. La piedad se manifiesta empezando con los nuestros y no podremos caer en el rubro aquel que dice candil de la calle o lumbrera de la calle y oscuridad de la casa. Y eso creo que no es lo necesario. También habla de un sentimiento de pena por los que sufren que impulsa a ayudarles. Ver la necesidad y tratar de cubrir esa necesidad. Esto tiene que ver también con el amor y respeto consagrados a los padres y a las cosas veneradas también. Si usted se da cuenta, la piedad, que fue una de las cosas que este maestro grande como el apóstol Pablo le dijo a su hijo Timoteo. Pero de la mano con lo que él menciona, también menciona la otra parte que tiene que ver con el amor. Jesús de alguna manera definió en palabras sencillas toda la ley mosaica, toda la ley de Moisés, la ley que había sido dada a Moisés, que tenía muchas leyes morales, leyes litúrgicas, pero Jesús cuando viene a la tierra la define en 2 rubros importantes. Número 1, dijo, toda la ley se resume en 2 cosas. Número 1, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero número 2, le dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces habla en relación a lo que estábamos hablando de la piedad, tiene mucha relación con lo que en este momento estoy mencionando. El amor debe ser manifestado de forma concreta hacia las personas. El amor debe ser manifestado haciéndole favores, sirviéndole de la forma mejor que usted sabe hacerlo. Si usted sabe hacer una buena comida y hay gente necesitada, usted puede suplir eso. A mí me impactó mucho una historia que yo vi en alguna oportunidad en un documental. Estaban hablando sobre los inmigrantes que van hacia los Estados Unidos y tienen que cruzar todo el país de México, un país lindo, hermoso, pero también lleno de muchos peligros. Y se suben al famoso tren que le llaman La Bestia. Y La Bestia, pues obviamente lleva carga, no lleva pasajeros, sino que lleva carga hacia el norte del país de México, prácticamente hasta Sonora y no sé dónde más llega La Bestia. Pero todo el recorrido, obviamente, pues no son velocidades muy altas, tardan hasta, 4 días, 5 días en llegar hasta la frontera con los Estados Unidos. Pero me llamó mucho la atención en una oportunidad. Estaban muchas personas que desde muy temprano se habían levantado a hacer sándwich, a llenar bolsas de agua, de jugo, algunos dulces, algunos chocolates, y todo en una sola bolsa. Y se iban a esperar a La Bestia, al tren. Y recuerdo que cuando el tren iba pasando, varias personas reunidas afuera estaban y les tiraban las bolsas a todos los que estaban subidos en La Bestia para que tuvieran alimento para el camino. A lo menos tuvieran una comida en el día. Y esto de alguna manera a mí me impactó mucho. O sea, ¿quién les pide a ellos? ¿Qué van a recibir a cambio de estos inmigrantes? Probablemente ni siquiera se recordarán quiénes son, quiénes pasaron, quiénes fueron los que les dieron los regalos, esa comida. Tal vez nunca la olvidarán, pero nunca sabrán quiénes fueron. Es decir, esas personas estaban mostrando amor sin ninguna condición. Como empresarios, mi consejo y mi
propuesta es que busquemos personas, entidades que necesiten que se les manifieste el amor de una forma práctica, no de una forma romántica, escrita en papeles, en poemas y escrita de una forma que pueda ser escrita en los anales de los periódicos, de las redes sociales. No, manifestado en acciones directas hacia aquellos que nosotros apreciamos como seres humanos. ¿Se da cuenta? El apóstol Pablo fue tremendo maestro para este gran Timoteo cuando le habla sobre estas cosas. Pero también le habla de otra cosa que él debería de buscar con ahínco, y tiene que ver con la paciencia. Tiene que ver con ese detalle especial que todo ser humano debiera de tener, como es la paciencia. La paciencia. ¿En qué momento debemos manifestar la paciencia? Número uno, en la relación con los demás. Debe haber firmeza para no dejarse provocar con ira. Porque hay gente que se ha propuesto provocarlo a ira y provocarlo de tal manera que usted pueda caer en sus redes. Mi consejo es que no caiga en sus redes, que no caiga en esas redes malévolas que lo pueden guiar hacia la perdición. Él aconseja y dice, sé paciente. Como decía, ser paciente es tener firmeza para no dejarse provocar con ira. De hecho, hay un proverbio que dice que la blanda respuesta quita la ira. El responder bien a aquel que está irado lo va a calmar. ¿Ya? Probablemente al principio no, pero lo va a calmar porque no va a encontrar otro alero para poder pelear. Y esto hace que de alguna manera nosotros podamos tener la posibilidad de poder crecer como seres humanos. No hay, creo yo, característica más importante interna, no hay habilidad blanda más importante que nosotros podamos reflejar como la paciencia. Hablábamos primero hacia los demás, pero también paciencia en las adversidades. Esperar persistentemente, escuche bien eso, esperar persistentemente y manteniendo la fe. Esperar persistentemente, con esto quiere decir que nosotros tenemos la posibilidad de poder soportar toda situación adversa que nos esté pasando y creer siempre que hay un camino mejor más adelante. Yo he creído eso siempre. En mi vida han pasado cosas muy serias y siguen pasando cosas a nivel de salud, pero de alguna manera seguimos a la expectativa de que Dios seguirá haciendo cosas y milagros. Esperar persistentemente, pacientemente, significa no estar angustiado a pesar de que tenemos las situaciones. El gran apóstol Pablo también dijo, podemos estar caídos, pero no derrotados. Podemos estar en un basurero si quiere, pero no muertos. ¿Por qué? Porque la paciencia, que es esa área especial tan importante para el ser humano, puede reflejar la dulzura, puede reflejar lo que hay. La paciencia es como el oro que es pulido, o mejor dicho, pasa por el crisol, por el fuego, donde todo el tamo, toda la basura prácticamente le es quitada y sale purificada. Los diamantes, cuando están en bruto, tienen que ser sometidos a presión y a martillo y a todo lo que hacen para darles forma para que ese diamante pueda ser útil y pueda ser exhibido como las mejores joyas que hay. Esperar pacientemente es que de alguna manera nosotros seremos marcados hacia la vida, hacia cosas que nos pueden llevar a un mejor derrotero. Esperar pacientemente, señores, es saber que ese negocio que hoy no salió, más adelante va a salir. Que ese negocio que hoy salió fue gracias a la misericordia de Dios. Esperar pacientemente es guardar la compostura delante de las situaciones y por supuesto delante de nuestra familia. ¿Qué más podría decirles yo respecto a la paciencia? Sino el hecho de que será un fruto que nos servirá y nos sacará avante en muchas de las situaciones
de la vida. El siguiente tiene que ver con la dulzura o con la amabilidad. Ser amable, señores, va a evitar muchas peleas. Por eso, como decía Salomón, la blanda respuesta quita la ira. Él dice, esfuérzate, busca con ahínco en la dulzura o en la amabilidad. Ser amable ante los ojos de los demás puede marcar la diferencia en cómo te juzguen. Yo sé que algunos dirán, a mí no me importa que diga la gente. Sí importa de alguna manera, porque la buena fama o la mala fama es útil para los negocios. Porque si usted es profesional, por ejemplo, su nombre es su propia marca. Y ese nombre hay que protegerlo, hay que guardarlo. Entonces, de alguna manera, nosotros podemos marcar la diferencia sabiendo que podemos tener la posibilidad de querer hacer las cosas bien hechas. Hablar con amabilidad significa atender a toda persona que pueda estar encaminada y gozar de la bendición. Gozar de la bendición. Gozar del amor divino. Gozar de todas aquellas cosas que la amabilidad nos puede abrir espacios. Ser amable de alguna manera nos abre espacios hacia la vida, nos abre espacios hacia los derroteros que nosotros queramos emprender. Pero quiero ir finalizando con el último de las cualidades que el apóstol Pablo le pidió a Timoteo que buscara con ahínco, que buscara con mucha dulzura y que buscara con todo gozo. Y quiero tal vez hacerle un recordatorio de las anteriores. Número 1, le dijo, busca con rectitud, o busca la rectitud. Número 2, le habló, busca la piedad. De la mano de la piedad le dijo, busca con ahínco el amor. Pero después se fue también a la parte cuando le dijo, busca con ahínco la paciencia. Y luego, en la que vimos previamente, le habló también, le dijo, busca la amabilidad, la dulzura. Que tus palabras no sean como golpes de espada, sino que tus palabras sean como la miel que puedan endulzar tu corazón y tu mente. ¿Qué es lo que pretendo hacer contigo en este momento? Pero lo último que le pidió, que le dijo que lo buscara con ahínco, fue la fe. Miren, señores empresarios, la fe es algo tan necesario, y no estoy hablando de religión propiamente, estoy hablando de la fe en una deidad, fe en un Dios grande que puede ayudarte, no a hacer plata, porque eso puede ser parte del asunto, pero fe, en primer lugar, para vivir. Por eso, de nuevo, el apóstol Pablo dijo, el justo por su fe vivirá. El justo vivirá por la fe. Y eso es algo bien interesante. Vivir por fe significa vivir con alegría y con gozo, estar manifestando el gozo dentro del corazón y manifestado hacia las personas. ¿Ha visto usted gente muy amargada? Que ni el mayor dulce los endulza, que ellos amargan al dulce. ¿Por qué? Porque no han descubierto la fuente del gozo, y la fe es fortaleza y la fortaleza es gozo. Fe para vivir la vida, fe para mantenernos en la vida diaria, y esto puede ayudarnos a nosotros en general a tener la posibilidad de crecer. Por supuesto, fe para vivir con nuestra familia, en medio de nuestra familia. Fe para vivir sin apesadumbramiento, sino no vivir apesadumbrado, sino vivir en gozo a pesar de las circunstancias. Por supuesto, fe para hacer negocios, porque hay negocios que requieren fe para poderlos hacer, que no se pueden hacer. Ahora, no importa el tipo de vida que hasta hoy hayas llevado, mi intención es hacerte un empresario de carácter, que en su interior pueda tener cosas que valgan la pena ver,
como en cualquier otra persona, ver sus frutos. Pero todo esto puede ser visto a través de la abundancia que hay en el corazón. La fe en un Dios tan grande puede hacer que las cosas cambien. La fe que puede levantar a un enfermo de su cama. La fe que puede mantener vivo a un enfermo crónico como nos ha sucedido y podemos estar hasta aquí hoy, porque dice que el Espíritu vivifica nuestros cuerpos mortales. Vivir de esa fe es tan importante para todos nosotros como empresarios. Mi invitación es para que constantemente podamos llevar a cabo esos negocios que agraden a Dios, prácticamente desde nuestra conciencia, desde nuestro interior, que podamos llevar a cabo esa bendición. Así que yo quiero finalizar orando por ustedes, para que Dios nos ayude a tener esas cualidades empresariales bajo la perspectiva de una luz mayor que es la luz de Dios. No de la perspectiva humanística solamente, sino de Dios, que es más misericordioso. No de religión, de Dios, que es más misericordioso con el ser humano. No olvide que la intención de todo, al final de cuentas, es servir al ser humano. Y mi invitación es para que participemos en esto. Oremos. Padre Celestial, te damos muchas gracias porque hoy podemos hablar, Señor, con soltura, con liberalidad, sabiendo, Señor, que tú puedes llevar a cabo todo esto en nuestras vidas. Todos estos principios que el gran apóstol Pablo le enseñó a Timoteo pueden ser parte de nuestra vida en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Te invito para que visites nuestras redes sociales y ahí podrás encontrar mucha mayor información. Muchas gracias. Hasta pronto.